a este mensaje le he puesto como título: Dios tiene buenos planes para ti. Le repito el título: Dios tiene buenos planes para ti. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que la abra en el libro de Jeremías 29:11, y si no, por supuesto, lo puede usted leer en la pantalla. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Lo voy a leer una vez más, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de ¿qué? De paz, y no de ¿qué? De mal, para darles el fin que esperan. Este versículo bíblico es parte de una historia extraordinaria que podemos ver alrededor del capítulo 29 del libro de Jeremías. Y esa historia habla de cuando el pueblo de Dios fue movido, fue transportado de la tierra de Jerusalén a la tierra de Babilonia por orden de Nabucodonosor, quien era el rey en ese momento, y de repente le llega la noticia al pueblo de Dios que tienen que moverse, que tienen que salir de esa zona donde ellos estaban acostumbrados y cambiar de tierra e irse a Babilonia. Ahora bien, pongámonos un momento en los zapatos del pueblo de Dios en ese momento. Imagine que usted es parte del pueblo de Dios y de repente a usted le llega la noticia que tiene que moverse de ciudad. Oiga, yo me imagino, si echamos a andar nuestra imaginación, imagínese usted todos los preparativos que ellos tuvieron que haber llevado a cabo. Quienes tenían familia, quienes tenían hijos, quienes tenían padres, tuvieron que ponerse de acuerdo en cierto momento para comenzar a empacar lo poco o lo mucho que tenían en ese momento. Comenzaron a prepararse, a guardar sus cosas, a tal vez agarrar unos cuantos víveres para el camino. Y mientras estaban en el camino, logre usted imaginar todas las incomodidades que ellos tuvieron que sufrir. Muy posiblemente, en el camino tuvieron incidentes y tuvieron accidentes que no eran parte del plan, porque era un movimiento que no estaba contemplado. Bien dice la historia que tiempo atrás Dios a su pueblo le había pedido que se acercara una vez más, que volteara su rostro a Dios y que dejara sus malos caminos. Por medio de muchos hombres de Dios, Dios había advertido al pueblo que tenía que cambiar su corazón. Pero a la hora de que ellos no hacen y no obedecen conforme a lo que Dios estaba diciendo, entonces Dios decide moverlos de ciudad por medio de la orden de Nabucodonosor. Bien, nos quedamos en el camino y entonces usted piense por un instante qué significó caminar por veredas difíciles, tal vez llenas de espinas, llenas de animales venenosos, posiblemente momentos críticos donde sufrieron maltratos, momentos de incomodidad, porque nunca es cómodo moverse. Llegando a Babilonia, imagine usted una vez más que usted llega a una nueva tierra donde usted no conoce absolutamente nada. No estaba en el plan moverse de ciudad y de repente cuando llega a esa ciudad todo es nuevo. Usted tiene que buscar un empleo nuevo, tiene que de una u otra forma establecerse, porque Dios le da la orden a su pueblo que tiene que establecerse en Babilonia, porque van a durar por ahí un largo tiempo y les da la orden que no busquen la forma de regresar. La orden es que ellos tienen que quedarse en ese lugar desconocido. ¿Estás conmigo aquí, iglesia? Mire, por un momento recuerde cuando usted se ha tenido que cambiar de departamento. ¿Alguien se ha cambiado de departamento aquí? Yo me he cambiado de departamento. Oiga, qué lata es cambiarse de departamento, ¿verdad? ¿Cuántas cajas no tenemos nosotros que arreglar? Y son cajas y cajas, y usted levanta la cama y salen más cachivaches allá abajo que usted ni sabía que había, ¿no? Y imagínese esa incomodidad de tener que prepararse para moverse de departamento a departamento. Oiga, si eso es difícil, si eso es incómodo, ahora imagínese de ciudad a ciudad. ¿No se acuerda usted cuando vino de México lindo y querido? Lo difícil que fue. Yo no sé si usted caminó o nadó, como haya sido, pero algo tuvo usted que hacer y no fue muy cómodo que digamos. Usted recuerda ese momento en el cual toma usted la decisión, tal vez movido por parte de Dios, y fue un momento incómodo que no estaba en el plan, pero Dios lo trajo a una nueva tierra donde primeramente el idioma era diferente, donde usted no sabía en qué iba a trabajar,
donde usted no sabía cuánto le iban a pagar, donde posiblemente en el traslado de un lugar a otro tuvo maltratos y pasó muy malos ratos. Pero así como pasó con el pueblo de Dios, así nos pasa a todo mundo. Pasamos por momentos difíciles y complicados que muchas veces vienen de repente a nuestra vida. Y a mí me llama la atención esa palabra de repente, porque muchas veces no tenemos planes de cambiar, sino que muchas veces Dios nos impulsa a cambiar para traernos ¿qué? Para traernos paz y traernos bien y traernos prosperidad. Yo mismo, en mi vida misma, he visto cómo Dios me ha trasladado de un punto a otro y muchas veces he tenido que pasar momentos de dolor, momentos donde me ha faltado la paz, momentos donde ha sido difícil. Pero déjeme decirle esto, en la vida pasaremos dificultades y situaciones incómodas siempre. Algunas veces nuestra propia desobediencia y nuestras malas decisiones nos traen esos malos ratos. No siempre es Dios. Muchas veces nuestra misma desobediencia a la palabra de Dios nos trae esos momentos de dificultad, nos trae esos momentos inesperados con los que tenemos que enfrentarnos y luchar con problemas que nosotros mismos originamos. Pero también en otras situaciones muchas veces tenemos esos problemas de manera inmerecida, donde realmente hemos sido fieles con Dios, donde hemos sido personas que hemos sido obedientes a la palabra del Señor, pero han venido esos momentos y esas circunstancias a nuestro camino. ¿Alguien ha pasado por momentos difíciles aquí? Todo el mundo hemos pasado por momentos difíciles y de dolor, pero Dios es bueno. Y yo quiero comentarle y quiero platicarle un par de historias que yo he vivido en mi vida, porque al igual que todos siempre tengo problemas. Yo no soy extraterrestre, tengo cara de extraterrestre, pero no lo soy. Y he pasado por momentos difíciles también y de dolor, y quiero contarle un poquito de mi historia. Ustedes son mi familia y créanme que en ninguna iglesia he platicado un poco de mí, pero quiero platicárselos a usted. Ya tengo un rato de conocerlo y quiero que usted me conozca también un poquito más. Allá en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, una hermosísima ciudad capital del mundo, nace un niño hermoso, chulo, precioso, con cara de asiático. ¿Por qué se ríe si no le conté un chiste? Nace pues su servidor y nazco en un hogar completamente normal, ordinario, donde había un papá, una mamá, donde había una hermana y bueno, comienzo a crecer y a ir a la escuela, a educarme. Pero hay un momento crucial en mi vida cuando yo tenía 7 años. Cuando yo tenía 7 años, yo me acuerdo que acompañé a mi papá a una tienda de electrónicos, y cuando entro a la tienda de electrónicos vi un pequeño tecladito así como este, pero muy pequeñito, con un botón rojo que decía demo. Y cuando yo aprieto ese botón rojo que decía demo, comienza a sonar una música maravillosa, y yo puse mis manos ahí y yo creí que en ese momento estaba tocando. Me emocioné tanto que cuando yo cumplí años le pedí a mi papá que me diera de regalo ese teclado, porque yo quedé enamorado de la música en ese momento. En 1994, a la edad de 11 años, saque usted la cuenta de cuántos tengo, en 1994, en un evento muy grande, había muchísima gente, habíamos como 5,000 o 6,000 personas en la misma ciudad, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Mi familia y yo venimos a los pies de Cristo, y definitivamente eso fue un parteaguas importantísimo, porque nos comenzamos a congregar en la iglesia que había sido sede de aquel evento tan grande, y resulta que en esa iglesia no había pianista. Y pues aunque yo tocaba como los cangrejos con 3 dedos solamente, pues el pastor dijo, pues peor es nada, pónganlo a tocar a él. Y me ponen a tocar, y me acuerdo que en aquel entonces había un par de viejitas, una de ellas se llamaba la hermana Nati, y la hermana Nati era de las que siempre andaba enferma de la garganta, siempre andaba con tos, y cuando cantaba pasaba y decía, disculpen hermanos porque hay un poco enferma de la garganta, y siempre era el mismo pretexto, pero cantaba muy mal en realidad. Un día la hermana no pudo ir y comencé a cantar porque no había de otra. Canté completamente en do, en donde no me escucharan porque cantaba yo muy feo, pero me acuerdo que estaba incluso yo en el cambio de voz
Y se me salían los gallos en ese cambio de voz. Y mi mamá, para consolarme, me decía, sí, pero Diosito te los adorna, mijito. Y pues yo seguía adelante. Pero justamente en esa época, yo voy a mi primer concierto organizado por la iglesia en la que yo estaba congregándome. Y resulta que quienes iban a cantar eran un par de muchachas que eran muy famosas en su momento, que habían traído a los pies de Cristo a muchísima gente. Y resulta que yo veo un par de muchachas, una morenita y una güerita, y eran el dúo Pilar y Mónica, donde estaba nuestra hermana Mónica. Eso estamos hablando en el 94. Eran como 500 personas más o menos las que estaban en ese evento. Y cuando yo escucho las voces de esas dos personas, a mí me impactó, ¿sabe usted? Me impactó escuchar la belleza con la que ellas cantaban. Claro que yo no me pude acercar a Mónica, estaba yo muy chiquito. Mónica a lo mejor me vio y dijo, tú no eres digno de desatar las sandalias de mis pies. Y me echó. No, no es cierto, eso es broma. No, pero estábamos en ese evento y yo quedo realmente impactado por lo que estaban haciendo esas dos jóvenes. Pero pasa el tiempo y a la edad de 14 años yo decidí entre ser médico y ser músico. A mí me llamaba mucho, y hasta la fecha me llama mucho la atención la medicina. Pero en ese tiempo me tocó decidir sobre qué es lo que yo iba a hacer, pero algo en mi corazón me traía claridad de cuál era mi propósito en la vida. Y mi propósito en la vida era servir a Dios por medio de la música y por medio del canto. Así que a los 14 años entro a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hice un examen especial porque estaba yo muy chiquito en ese entonces para hacer un bachillerato en artes y Dios me comienza a formar. Pero terminando el primer semestre, mi papá tuvo problemas económicos bastante fuertes, su empresa quiebra y realmente pasamos por una situación muy precaria y obviamente mi papá dice que no era posible que yo pudiera seguir estudiando, algo que me dio muchísima tristeza, porque no podría yo seguir en la escuela estudiando lo que yo más quería estudiar. Pero cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa que no haya recursos. Cuando Dios tiene un propósito para tu camino, ese propósito se va a cumplir y Él va a hacerle como Él pueda hacerle, porque Él todo lo puede hacer y lo va a cumplir sobre tu vida. Y me acuerdo que vino a mi camino una familia, muy buena familia en la ciudad de Tampico, en donde yo estaba estudiando. Y ellos me adoptan, hablan con mis padres y a mis padres les dicen que ellos iban a suplir todas mis necesidades e incluso me iban a ayudar con gastos de la escuela para que yo pudiera seguir estudiando. Y el sueño de ellos de toda su vida había sido tener un tercer hijo. Ellos tenían dos hijos, un niño y una niña, y habían siempre querido tener un tercer varón, pero no habían podido. Entonces yo los conozco y ellos pues quedaron enamorados de mí y pues tener un hijo como yo, ¿quién no querría esa bendición? Y fue una familia maravillosa con la que yo comencé mi primer ministerio junto con mi hermano adoptivo David. Comenzamos un ministerio que se llamó Torah, con el cual recorrimos muchísimos, pero muchísimos lugares de México, recorrimos todos los Estados Unidos y mientras todo eso se daba, por ahí en el camino resulta que Mónica volvió a aparecer en escena, ¿sabe usted? Mónica por ahí la fuimos a ver a un lugar y tocamos juntos y comienza mi amistad verdadera con Mónica después de años de haberla visto en un concierto tiempo atrás. Y pasa el tiempo y nosotros ya, digo, mi hermano y yo, siendo profesionales en la música, le ayudamos a producir su primer disco y comenzó una amistad que yo nunca supe en dónde iba a desembocar con el paso de los años, pero fue algo interesante. Recorrimos muchísimos, pero muchísimos lugares y en unas de esas presentaciones que tuvimos en nuestra ciudad, en Coatzacoalcos, en Veracruz, Mónica dijo, oye, pues me gustaría mucho que conocieras a mi hermano y conocieras a su novia. Pues yo dije, pues sí, vamos a conocerlo. Quedamos de vernos en un restaurante ahí en la ciudad, nos sentamos en la mesa, cuando yo veo que va llegando un muchacho güerito, ¿eh? y llega una muchacha tomada de la mano de él, y yo nunca me imaginé que iba a ser nuestro pastor Carlos Andrés. Cuando veo que se sienta, tuvimos una charla agradable, amena, de hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno conocerte. Pasó sin pena ni gloria. Yo nunca pensé que él fuera a ser mi pastor algún día, ¿saben? Como Dios teje las cosas para que las cosas en cierto punto ocurran.
Y seguimos el ministerio adelante, mi hermano adoptivo y yo, hasta que después de 14 años de una relación entrañable, de una relación profunda, de amistad entre él y yo, una relación de padres a hijos que me dieron tanto calor, que yo mismo entregué todos mis sentimientos hacia ellos, de repente hubo un momento en el cual Dios decide moverme, sacarme de mi zona de comodidad y llevarme a un lugar nuevo y desconocido que yo conocía. Y se desata en mi vida la primer tormenta que golpeó mi corazón. Se rompe completamente la relación familiar en aquel entonces y si usted me pregunta incluso la causa hasta el día de hoy, yo no puedo decirle cuál fue la causa porque no tengo una respuesta para eso. Y fue algo que me dolió profundamente porque de repente de la noche a la mañana me vuelve en la espalda y de ser hasta el hijo privilegiado, de repente dejé de ser parte de la familia. Como mi ministerio estaba ligado a la familia, en el mismo momento me quedo automáticamente sin ministerio, me quedo sin dinero. Me acuerdo que me quedé solamente con $5 en la bolsa. En ese mismo instante, una persona que yo quería mucho a manera sentimental, la amé con todo mi corazón, de repente cambia de una manera inesperada y se va y nunca vuelvo a saber de ella, y fue algo que me golpeó bastante duro. Y después de 7 años de no ver a mi padre biológico, después de 7 años yo hablé con él una mañana de jueves a las 8 de la mañana, lo iban a intervenir haciéndole una operación bastante de rutina, y oramos juntos y yo le dije: papá, pues todo va a salir bien, si es su voluntad tú vas a estar bien. Y terminando de hablar, cuando dan las 12 del día, me avisan que mi papá había muerto de una manera inesperada. Y fue un momento de tanto dolor, una tempestad que vino a mi vida que yo no le puedo describir con palabras. Yo de un instante a otro caí en un bache de desesperación, en un bache de ansiedad, en un momento de tantas preguntas, de tantos porqués, de tanta depresión, que yo me encerraba en mi habitación durante horas y horas, y a veces llegué a durar un par de días encerrado en mi habitación, porque yo decía: Dios, ¿en dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Dios, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me has defendido? ¿Por qué ese mundo tan bonito y color de rosa de repente de estar bien colapsó? Y había una angustia profunda en mi corazón. Pero yo quiero decirle, hermano, que Jesús es especialista en calmar las tormentas. ¿Está todavía conmigo, Iglesia Vida? Jesús es especialista en calmar las tormentas. Quiero que lo leamos, por favor, este pasaje que dice: de pronto se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yo quiero decirte, Iglesia Vida, que si Jesús está contigo en la tormenta, no te vas a ahogar. Si Jesús está contigo en la barca, no te vas a hundir. Él tiene el poder para, con su palabra, calmar ese momento de aflicción, calmar ese momento de dolor, calmar esa ansiedad, calmar esa falta de paz, porque Él tiene el control por sobre todas las cosas. Alguien diga amén a eso. Amén. Tenemos un Dios bueno. Hasta las tormentas le obedecen. Oiga, yo de niño, yo le tenía miedo a la oscuridad, se lo platico. Yo le tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Ahora le tengo miedo a la luz, pero al recibo, porque luego me sale bien caro.
Pero de niño le tenía yo mucho miedo a la oscuridad y pasaba que mi camita en mi habitación donde yo dormía estaba lejos de la cocina y de repente en la madrugada me daba mucha sed. Y en México le llamamos el coco. ¿Usted sabe qué es el coco? Es como el fantasmita ese que está listo para asustarlo, si usted se levanta en la noche. Y a mí me habían metido miedo, ¿verdad? Mi mamá me decía, es que si tú te levantas en la madrugada el coco te va a comer. Entonces había un pasillo de mi habitación así a lo lejos que daba hasta la cocina donde estaba la toma de agua y para mí era frustrante, o sea, de que tenía yo que caminar, pero iba yo volteando para atrás a ver si no me iba a agarrar el coco en una de esas, ¿no? Y era difícil porque yo tenía mucho miedo. Pero como no me animaba realmente a llegar hasta donde yo tenía que llegar a tomar agua, pues yo tenía que levantar a mi abuela y le decía, abuelita, por favor, levántate, tengo mucha sed, ¿me darías un vaso con agua? Pues mi abuela, toda somnolienta, sin prender la luz, 45 años de vivir en la misma casa, aunque estuviera la luz apagada, ella podía caminar sin problema. Y ella caminaba tan confiadamente y yo atrás agarrado de la falda de ella y hasta que llegábamos a la toma de agua, ella agarraba un vaso con agua, me lo daba, me lo servía y yo decía, ¿quién es esta que incluso hasta el coco le obedece? Es lo mismo. Si Jesús está con usted, no importa que la tormenta venga sobre su vida, usted va a seguir adelante, usted puede caminar seguro, usted puede ir confiado de que su barca no se va a hundir. ¿Alguien cree esto esta tarde? Tenemos un Dios que aunque vengan esos momentos de cambio, sin importar lo que usted tenga que pasar, si usted es fiel, sus planes serán de prosperidad y de paz. Sin importar lo que tengas que pasar, si eres fiel a Dios, sus planes serán de prosperidad y de paz. Y un día, esa tormenta que yo pasé, terminó. Y cuando paso por esa primera tormenta en mi vida, eso que golpeó tanto mi corazón, pasa, comienzo a darme cuenta que había valido la pena. Comienzo a darme cuenta que aquellos momentos de angustia habían formado mi carácter. Comienzo a darme cuenta que en mí comienza a crecer un liderazgo y comienza a crecer un ministerio propio. Y hermano, con esos $5 en la bolsa que yo tenía, los puse de gasolina al auto y tuve mi primer evento para ir a cantar yo solito. Era una tierra nueva y desconocida. Era un lugar que yo no tenía planeado explorar. Pero me paré, me acuerdo que en aquel entonces en el altar, y yo no sabía ni qué decir, porque cuando estaba yo cantando con mi hermano adoptivo, él era el que decía casi todo. Entonces yo estaba así como medio mudo y como que medio hablaba, pero Dios me usó. Y me acuerdo que en aquel entonces me dieron mi primera ofrenda de amor, vendí mis primeros discos, yo solito. Eso era algo nuevo, impresionante para mí. Y comienzo a viajar. Y comienzo a subirme por primera vez a un avión yo solo. Y comienzo a estar en un hotel por primera vez yo solo. Y fue duro, hermano, no fue fácil. Porque uno se acostumbra a la comodidad. Pero Dios tenía planes de bien y no de mal para mí. Y me acuerdo que se abrieron puertas que yo nunca, pero nunca me imaginé. Se abrieron puertas en lugares donde, hermanos, anteriormente con el ministerio que yo tenía, había tocado las puertas miles y miles de veces y nunca se habían abierto. Mientras que ahora que yo estaba solo, que Dios me había movido del lugar, Dios había puesto una gracia sobre mí, hermano, y el trabajo sobreabundó. Las puertas se abrieron de una manera impresionante. Para esto quiero decirle que mi amistad con Mónica siguió. Mi amistad con Mónica, de repente hablábamos un ratito por teléfono, yo sabía que se había venido a vivir a los Estados Unidos y charlábamos un poquito y me platicaba sus planes y seguimos la amistad como siempre. Después me dijo que se iba a ir a vivir a Nueva York. Después de vivir en Nueva York, de repente sé que se viene a vivir acá a Seattle. Alguna vez me comentó que el pastor Carlos Andrés estaba comenzando a trabajar en la obra de Dios como pastor en aquel entonces, pero pasaban como comentarios básicamente sin pena ni gloria. Y después de un tiempo de tener todo ese camino tranquilo en mi vida y que mi ministerio personal se comienza a desarrollar, viene
a mi vida la segunda gran tormenta que ha golpeado mi corazón. Una tarde, una noche, yo era muy frecuente en un restaurante en Houston. Yo viví 13 años en Houston, para los que no sabían. Y mientras estaba comiendo y platicando con los meseros y todo, veo que en la mesa de un lado se sienta una chica rubia muy agradable que llamó mi atención. Y comenzamos a charlar, y la verdad que a mí no se me dificulta charlar, y comienzo a sacarle plática de, hola, ¿cómo estás? Aprende, Marco. Hola, ¿cómo estás? No, es broma, es broma. Es broma, Marco, ya te he visto en acción. Gracias. Comenzamos a charlar y comenzamos una amistad. Y esa amistad desembocó en una relación de noviazgo. Y después de esa relación de noviazgo desemboca en un compromiso matrimonial. Algo que en lo personal había traído mucha felicidad a mi vida, a mi corazón, porque el sueño de toda mi vida había sido formar un hogar y tener tal vez hijos en el futuro, si es que Dios me bendecía con eso. Y pasaba algo extraño. Siempre que algún hermano, alguna hermana, algún amigo me veía con esa persona, me decía, ten cuidado, porque sentimos que Dios no tiene esa dirección para ti. Y muchas veces nos aferramos a cosas que no pueden ser. Y yo me acuerdo que no faltaban amigos, ministros que me decían, ten cuidado porque ese no es el camino correcto. Pero cuando uno se enamora de verdad, uno no ve otra cosa más que cosas bonitas, ¿verdad? Usted no andaba oliendo a patas, ¿verdad? La casa de su marido. Ni andaba oliendo aceite el vestido de la señora. Porque estaba usted enamorado. Bueno, yo también me enamoro de vez en cuando, ¿y qué? y pasa que yo sigo involucrándome en la relación y en mi vida pasa algo impresionante que yo eso jamás lo voy a olvidar. Yo me acuerdo que angustiado, porque si era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios para mi corazón que yo me casara, me acuerdo que yo me arrodillé ante el altar de una iglesia para la que yo trabajaba y estaba yo solito. Y yo no soy de las personas que le voy a decir que Dios me dijo, Dios me habló. Yo tengo cuidado con eso, no es parte de lo que yo creo. Y respeto cómo crea cada quien, pero no es parte de mí. Pero esa tarde, esa noche, pasó algo impresionante. Yo cuando estaba orando por esa relación, yo escuché una voz que yo creo habrá atravesado mi corazón en un segundo, una milésima de segundo, algo que me golpeó como usted no tiene idea. Algo que nunca he vuelto a sentir en mi vida y él me dijo, esa voz me dijo, es tuya, pero atente a las consecuencias. Eso golpeó mi corazón y me asustó. Yo me levanto de donde estaba orando y busco si alguien alrededor mío había y no había nadie. Yo era el único que estaba en la iglesia porque había ido a abrir la iglesia. Y yo me acuerdo que en mi tontería, en mi mal pensamiento, yo expreso unas palabras que me dolerían tanto en el futuro. Yo dije, no importa, yo acato las consecuencias. Yo lo dije, mire, estos labios preciosos que Dios me dio para cantar, lo pronunciaron así, yo acato las consecuencias. Hermano, y días después, cuando estábamos a punto de dar el último paso, mi pareja y yo, y que teníamos todo listo, porque la iglesia estaba lista, los hermanos estaban listos, la gente que se había ofrecido con ayuda y realmente teníamos fecha para la boda y todo, de repente de una manera inesperada a ella la arrestan y comienza un proceso durísimo en el cual me costó salir de una manera impresionante. Fue un momento de muchísimo desgaste emocional, porque en mi desesperación por tratar de rescatarla, yo contrato en ese momento 2 abogados, uno criminal y uno de inmigración, porque ella no tenía documentos, y estaba en riesgo de una deportación, y lucho con todas las fuerzas de mi corazón para que no se la lleven, pero fue inevitable. Y un día, sin poderle decir ni siquiera adiós, la mandan a su país, hasta Suramérica, ella es de Suramérica, y en mi corazón se provocó un vacío, una falta de paz, un estrés, algo tan difícil de describir que marcó mi vida en ese momento. Y vinieron 6 meses de desesperación, vinieron 6 meses de incertidumbre,
Vinieron 6 meses de sentir que me ahogaba porque yo traté de buscar recursos para irme a aquel país. Según mi corazón, mi emoción me decía que yo tenía que volar por el amor de mi vida, según yo, ¿verdad? Pero algo es importante en esto. Mi convicción me decía que mi tiempo en este país no se había terminado. Y qué duro es eso. Llega un momento en que usted y yo debemos de tomar decisiones. Y tenemos que poner primero nuestra convicción antes que nuestra emoción. ¿Estás conmigo, iglesia? Aprende a poner en primer plano tu convicción y después tu emoción. Y en el último momento que yo tuve para decidir, yo puse primero mi convicción. Y con mucho dolor en mi corazón tuve que cortar esa relación y tuve que hablar con la persona con la que yo me iba a casar. Y fue un momento realmente difícil. Al suegro yo lo tenía por Skype y al suegro le salían chispas por las orejas. Cuando le dije que siempre no me iba a ir, la suegra o posible suegra al momento lloró y chilló y decía que pues cómo si nos veíamos tan bonitos juntos y cómo no se van a casar. Pues sí, pues la que se va a casar no es usted, ¿verdad? Y fue un momento difícil, ¿sabe? Pero puse mi convicción primero que mi emoción. Y eso me recordó un pasaje muy significativo para mí, que está basado en el libro de Génesis 39. Es el ejemplo de José el soñador. Dice la historia que un día la esposa de Potifar, un gobernante de aquel momento, pues como que Josecito no le era indiferente, ¿no? Y dice la historia que ella lo persuade para que durmiera una noche él con ella, pero José sabía quién era. Dice la historia que tal vez en un momento incómodo, tal vez en un momento o en la última puerta que él tuvo para escapar, dice la historia que él sale corriendo y corre del lugar donde estaba la esposa de Potifar sin saber que eso le iba a traer consecuencias en el futuro. Pero en su emoción, él hubiera dicho, bueno, ¿y por qué no? Nadie se va a dar cuenta. Pero su convicción era no fallarle a Dios. ¿Se da usted cuenta de eso? Que su convicción siempre sea ser fiel a Dios. Atrévase primero a actuar por convicción y no por emoción. Y yo me acuerdo de esa historia y digo, Dios, hice muy bien. En el pueblo de Dios, regresando un poco a la historia de Jeremías, lo que vimos al principio, ellos también, ¿por qué no pensar que cuando estaban en Babilonia, ¿por qué no pensar que por emociones dijeron, ¿y por qué no luchamos un poco para poder regresar a donde teníamos nuestras comodidades? Donde estábamos bien, donde éramos felices, donde nada nos faltaba. ¿Por qué estamos en este lugar donde todo es nuevo y no sabemos qué hacer? Pero ellos también pusieron su convicción primero que su emoción. Y la historia dice que Dios los bendijo en Babilonia. ¿Está conmigo, iglesia? Y después de haber tomado esa decisión en mi vida, yo me doy cuenta cómo Dios, una vez más, vuelve a formar muchas cosas en mi corazón para bien, porque repito, Dios tiene planes de prosperidad y de paz para cada uno de nosotros. Y vuelvo a ver cómo Dios restaura mi corazón, vuelvo a ver cómo Dios formó cosas nuevas en mí y cómo Dios siguió haciendo crecer mi ministerio. Oiga, y es impresionante las cosas que Dios hace, ¿sabe? Porque esa decisión a mí me valió por 1000 cosas buenas para alcanzar más adelante. Un día platico con Mónica y le digo, Mónica, fíjate que voy a estar posiblemente en Seattle. Yo ya sabía que ella vivía acá. Y me dice, oye, qué bueno, pues ojalá nos podamos saludar. Dice, mi hermano, dice, ya es pastor aquí en Seattle. Dice, ¿por qué no le llamas y pues nos ponemos de acuerdo para que vengas a saludarnos? No a cantar, ni mucho menos, sino para que vengas a saludarnos y a compartir un rato. Tiene mucho que no nos vemos. Y me dio el número, yo lo guardé por ahí y la verdad a mí se me pasó. Yo había planeado una pequeña gira con mi amigo Alvin. ¿Se acuerdan de Alvin, el chaparrito que luego viene a tocar y a cantar?
Habíamos planeado una serie de presentaciones y habíamos planeado primero estar en Honolulu, en Hawái, después íbamos a venir a Seattle y después nos íbamos a ir a Las Vegas, hasta donde recuerdo. Y me acuerdo que arriba del avión en Houston para volar a Honolulu, me acuerdo que Mónica me había dado el teléfono de su hermano, el pastor Carlos Andrés, y yo dije, pues le voy a llamar a ver si nos ponemos de acuerdo y vamos a tomarnos un cafecito por ahí. Y arriba del avión le llamo y le digo, hermano Carlos Andrés, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Te acuerdas de mí? Soy Lester. Y claro, cómo no, nos vimos hace tiempo. Y comenzamos a charlar una agradable plática. Y me dice, ¿y vas a estar cantando? Le digo, pues sí, voy a estar cantando a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Me dice, pues nosotros tenemos servicio a las 2 de la tarde, ¿por qué no vienes y nos ministras? Pues yo dije, pues bueno, pues vamos a cantar, ¿no? Eso es lo que yo sé mejor hacer. Y cuando vengo por primera vez, pues para colmo, se me pierden a mí los trajes que traía en el viaje a Honolulu, los dejo en el avión. Así que traía yo un par de trapos viejos en mi maleta y traía una camisa toda hecha bolas y le digo a Mónica, Mónica, traigo una camisa bien viejita y toda arrugada, así que tráete la plancha para la iglesia. Y se trajo la plancha a la iglesia, por ahí me la planchó, por ahí medio me vestí y me senté en ese piano que usted ve ahí. Y comencé a cantar. Y comencé a cantar como yo sé cantar, como usted me ha escuchado cantar y a ministrar y a cantar y a adorar a Dios. Y aquella tarde que yo dejo de cantar, pasa el pastor, nuestro pastor Carlos Andrés, y dice, pues, ¿a cuánto les gustaría que nuestro hermano Lester, si es la voluntad de Dios, fuera nuestro ministro de alabanza? Así, sin preguntarme. Yo casi que le hago como Condorito, plop. Y yo dije, o sea, por dentro yo me reí, porque yo dije, pues, o sea, ¿cómo yo voy a venir para acá? O sea, tengo mi vida en Houston, tengo mis amigos en Houston, y mis amigos son con mi familia, tengo mi trabajo, estaba yo realmente bastante cómodo, vivía en una zona bonita, con un carro bonito, bien, todo tranquilo. Yo dije, pues ojalá y no sea la voluntad de Dios, yo quiero venir. Pasa el tiempo y me acuerdo que más o menos por el mes de julio, me acuerdo del año antepasado, yo andaba caminando alrededor de la propiedad donde yo vivía y algo tocó mi corazón. Yo dije, ¿y por qué no voy a experimentar con los hermanos de Seattle? Pues no pasa de que voy y los ayudo y los entreno, tal vez unas 2 semanas. Y se me ocurrió venir 3 meses, 10 días de cada mes, en octubre, en noviembre y en diciembre. Y cuando vengo en octubre, y la verdad que el pastor y los líderes y ustedes de la iglesia me recibieron de una manera tan bonita, y eso siempre se los voy a agradecer porque son una iglesia que de verdad refleja el amor de Cristo en sus vidas, y se los digo de todo corazón. Son una iglesia, o somos una iglesia muy bendecida por ese lado, y nunca dejen de mostrar amor y cariño a las personas que nos visitan, es muy importante. En octubre yo vengo, y realmente octubre pasó sin pena ni gloria para mi vida. Yo me acuerdo que estaba en el hotel hospedado y de repente me asomaba por la ventana y yo veía lloviendo el lunes, nublado, y dije, bueno, pues mañana va a estar mejor. Y pues despertaba el martes y dije, bueno, pues siguió lloviendo, yo creo que es una tormentita que ya va a pasar. Y llegó el miércoles y el jueves y el viernes y la tormenta no se acabó. Y me llama un amigo, mi mejor amigo, el pastor Luis Aristeo, que ha estado predicándonos aquí, y le digo, oye, Luis, le digo, yo no sé cómo la gente puede vivir aquí en este lugar tan feo. Aquí llueve tanto, le digo, mira, está oscuro, le digo, ¿conoces Ciudad Gótica? Pues así más o menos está siempre. No sé la gente cómo puede vivir aquí sin sol. Pero pasan los meses y yo me acuerdo que llegó el fin de año, yo estando en Texas y estando allá, algo pasó en mi corazón. Yo me acuerdo que estábamos en el 31 de diciembre y yo me lamenté de no poder estar aquí sirviendo, ¿sabe? Dios ya había movido mi corazón. Y yo dije, pero ¿por qué la última vez me regresé? Yo me hubiera quedado por lo menos el fin de año con ellos. Y me acuerdo que el día 2 de enero le hablé al pastor, le dije, pastor, le dije, pues yo sé que no es parte del plan que yo venga en enero. Le dije, pero mira,
a como sean las condiciones y a donde yo pueda dormir y donde me puedan mover, yo quiero ir a servir con ustedes. Yo ya estaba enganchado con Iglesia Vida. Dios había cambiado mi corazón y en marzo del año pasado, Dios me movió para estar con ustedes y todo se desarrolla por haber obedecido a la voluntad de Dios. Es una historia que se ha tejido por 20 y tantos años atrás, desde la primera vez que yo conocí a Mónica, que desembocó acá. ¿Que ha sido fácil? No ha sido fácil porque todo es un proceso en la vida. Usted no sabe si está pasando por momentos de angustia y difíciles, hasta dónde Dios lo vaya a usted a llevar. No se preocupe a dónde, las incomodidades que usted esté pasando de momento. ¿Estás todavía conmigo, iglesia? Quiero decirle que cuando vengan esos cambios a su vida, hay un excelente indicador para que usted sepa que está en la voluntad de Dios. A pesar de que yo estaba por acá ya en enero y veía llover y 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 llover, yo tenía paz en mi corazón, porque quiero decirle que después de la obediencia a la palabra de Dios, el mejor indicador de que usted está en el centro de la voluntad divina es tener paz en el corazón. Mi emoción me decía, no te muevas de Houston. Mi convicción hasta el día de hoy me dice que este es el lugar al que Dios me trajo. Que Dios me trajo a servir y estoy tan, pero tan contento por hacerlo. Esta tarde yo quiero hablar a los corazones que están pasando por un momento de transición importante. Posiblemente vienes con mucha carga en tu corazón. Posiblemente has pasado noches con lágrimas, noches en las cuales no has podido dormir, noches en las cuales has perdido la paz y que te preguntas por qué, si mi mundo estaba tan bien, por qué ahora ya no lo tengo y por qué necesito irme a otro lado, por qué me siento tan incómodo en este proceso, por qué siento tanto vacío, por qué siento tanto dolor. Yo no sé cuál sea la circunstancia dura que estés atravesando en tu camino, pero Dios sí la conoce. Yo lo que quiero decirte esta tarde es que Dios tiene planes de prosperidad y de paz para tu vida. Y que si tú vas tomado de la mano de Cristo, no importa el huracán, no importa la tormenta, no importa la lluvia, no importa la aflicción, Dios te va a sacar adelante. Iglesia Vida, ¿estás conmigo esta tarde? Dios te va a sacar adelante porque Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida, iglesia. Él es bueno y Él es fiel. No te rindas, iglesia. Eso es lo último que yo quiero decirte. No te rindas. El camino para nadie es fácil. Todos pasamos por momentos complicados. Y aunque el camino no es fácil, Dios es fiel.